Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una edición más de Expo Mecánico Automotriz Internacional 2020. En este momento vamos a tratar un tema muy interesante para todos. Vamos a escudriñar en la historia y vamos a ver los avances que ha tenido estos sistemas en cuanto a los vehículos que hoy en día ruedan en el mercado latinoamericano. En eso vamos a reconocer algunos componentes de los sistemas de inmovilizador. Este tema que muchas veces para los técnicos automotrices se vuelve algo delicado y para las personas que trabajan en cerrajerías es un tema de día a día. Entonces veamos hoy con Autel estas nuevas tecnologías aplicadas a los automóviles en cuanto a las funciones de seguridad. Con la Academia de Entrenamiento Autel vamos a ver un tema bastante interesante que es el Maxi IM. Este equipo permite hacer la codificación o programación de llaves a los vehículos que vengan con sistemas de seguridad. Entonces vamos a ver qué hay en esos sistemas. Entonces, en la línea de Autel, muchos de nuestros técnicos ya tienen sistemas de diagnóstico, equipos para programación de presión y vigilancia neumáticos, todos los sistemas de verificación de los vehículos. Es una solución completa, en este caso para los talleres, con análisis también para vehículos de carga, y vamos a ver hoy en día los nuevos sistemas de inmovilización y los sistemas de calibración ADAS. Entonces, es una línea muy completa. Ya tenemos equipos como el que tenemos aquí, un equipo, el Ultra, que es de última tecnología, basados en un potente J2534, agregando o integrando también la función de multímetro y la función de osciloscopio. Y ya al nivel de programación de llaves tenemos la línea, que la vemos acá, nuestros equipos de color azul, que son la línea Maxi IM 608 y Maxi IM 508, con sus diferentes programadores J2534 y XP400. Entonces, ya con esta línea podemos ver qué hay en día hoy sobre los sistemas de seguridad. En los sistemas de seguridad tenemos sistemas activos. Estos sistemas están ubicados en el vehículo de tal manera que requieren alguna acción por parte del conductor para que el sistema deje de ser operacional. Y los sistemas pasivos son todos aquellos sistemas de seguridad que están incorporados en el vehículo, de modo que al accionar el sistema de arranque o al accionar algún sistema de encendido, el vehículo automáticamente entra en modo de activación o modo de vigilancia para poder permitir el encendido. Bueno, entonces sobre los dos sistemas activos, siempre es necesario ejecutar algún tipo de acción para que la protección antirrobo se desactive. En este caso, un sistema de seguridad que está ubicado en el vehículo. Tenemos que ir y hacer con nuestro dedo, tocar algún componente, un cortacorrientes de tipo táctil. También tenemos otros sistemas, en ese caso, un botón en el control remoto que me permite, pues, al hacer el accionamiento sobre ese botón, se desactiva el sistema cortacorrientes. Y ya unos sistemas manuales como los que tenemos acá, que simplemente es un contactor de giro que abre o cierra un circuito eléctrico, sea positivo hacia algún componente o sea negativo, igualmente lo tenemos, y algún contactor oculto en alguna parte del vehículo que precisamente requiere la acción del conductor para dejar el vehículo en funcionamiento o que el vehículo pueda encender. Entre los sistemas activos más comunes hay bastantes componentes, pero preferiblemente pues tenemos el perfil de la llave, es esa parte metálica que tenemos de la llave, lo llamamos espadachín o inserto metálico o componente de accionamiento mecánico sobre la llave, donde vamos a tener una serie de labrado, unas perforaciones o algunos componentes para que mecánicamente se empareje internamente con unos componentes tipo balín o tipo resorte o tipo muelle para poder garantizar el giro de un componente mecánico. Hay otros elementos, como lo vemos acá, las alarmas de tipo original que vienen montadas desde la fábrica, otras alarmas montadas en postventa que nos llamamos como el aftermarket, y circuitos cortacorrientes, como lo tenemos en algunos sistemas que debajo del timón se colocan botones ocultos o componentes que requieren algún accionamiento, o en el piso del vehículo tenemos que oprimir algún componente, algún switch, micro switch escondido, precisamente para que el vehículo permita el encendido. Hay otros más visibles, en ese caso como este sistema que es un trabapalancas de marcha, o en ese caso se coloca también en el timón para permitir
que el timón se bloquee y pues obviamente cuando vayamos a maniobrar la dirección, pues este sistema no lo permita. Y sistemas de posición GPS, que en ese caso lo utilizan mucho las aseguradoras, los diferentes aseguradores utilizan muchos sistemas para hacer control y vigilancia de la posición del vehículo en tiempo real. Las flotas de vehículos de transporte de carga lo utilizan mucho pues para protección de la carga que llevan y obviamente brindar seguridad sobre el recorrido que se está haciendo sobre el vehículo. Y hay muchos otros sistemas a nivel de los sistemas activos. Ya a nivel de los sistemas pasivos, ya se incorporan unidades de origen. ¿Qué quiere decir una unidad de origen? Pues que la unidad está montada desde el momento de la fabricación del vehículo. El fabricante ha generado dentro de estos componentes algunos circuitos que se encargan precisamente de verificar la autenticidad de la llave de acceso al vehículo. Uno, pues permitir el abriente, permitir que las puertas se abran y se aseguren. Y dos, permitir el encendido del motor o el encendido de algunos elementos, inclusive bloqueo de columna y otros elementos. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas pasivos? Pues pueden coexistir con los sistemas activos. Yo puedo tener un sistema de antiarranque o inmovilizador o un sistema de antirrobo que sea con la llave y un sistema, pues un bloqueo a mi columna de dirección, un bloqueo pues a mi timón o una alarma colocada en el vehículo para que en caso de que haya una intrusión o algún movimiento del vehículo de forma brusca, pues a través de los sistemas de vibrochoc, ultrasonido, pues él genere algún tipo de respuesta o de sonido de alerta para evitar pues que se atente contra la seguridad del vehículo. Esto puede alojarse en una unidad, puede ser en ese caso en la unidad de inmovilizador, puede estar en la IPC, que es el mismo tablero, cuadro de instrumentos, que lo tenemos aquí ubicado al lado derecho. Tenemos también en la PCM el motor o la unidad de control de motor, en la BCM de carrocería, en la UCH de habitáculo. La UCH vendría a ser la misma BCM de carrocería, son una unidad de control de habitáculo y la otra se llama como el módulo de control de carrocería. Entonces serían muy similares en características. Los dos controlan básicamente algunos elementos eléctricos y electrónicos dentro del vehículo. La BCI, que es la caja de servicios inteligente, o UPC, también se utiliza también a través de la UCH, una unidad de protección y conmutación que permite también hacer este tipo de verificación y control. Y otros elementos que pueden ir asociados. Entre esos otros elementos puede que varios elementos en una cadena de seguridad estén asociados. Una llave, una unidad BCM, un tablero y una unidad de control de motor. Entonces sean unidades asociadas. ¿Qué sucede con los sistemas de inmovilizadores? Entonces, bueno, se decía que el sistema movilizador eléctrico pues, fue inventado y patentado en 1919, donde se empezaron a conocer este tipo de sistemas que permitían generar una seguridad al vehículo, permitía evitar que se generara la apertura de las puertas si no existía un elemento electrónico que se involucrara o no se pudiera permitir el encendido del vehículo a través de un sistema de seguridad en la llave para que no se produjera un corte de cables, un puenteo de las alimentaciones, un puenteo de las señales de start y se produciera en ese caso pues el encendido del vehículo. Se volvió obligatorio pues países como Alemania, Reino Unido y Finlandia desde 1998, entonces hubo un salto bastante grande entre lo que se patentó y lo que se tenía en ese entonces como sistemas de inmovilizador. El estudio que hace algunos tipos de revistas, por ejemplo en el 2016, nos dice que en este inmovilizador ayuda a disminuir el índice de robo de autos entre un 40% entre 1995 y 2008. Entonces, de una u otra manera, pues es un sistema más de seguridad que se incorpora en el vehículo, precisamente pues para proteger los bienes que se encuentran, que es el mismo auto y pues obviamente que no sea movilizado el vehículo. Entonces, hay dos grandes, digamos, elementos. Uno es la seguridad del acceso, que es la seguridad de abrientes, puertas y ventanas, y la otra es la seguridad del encendido. Entonces, la imposibilidad de que el motor se ponga en marcha o que el motor permanezca encendido después de haber alterado el sistema de seguridad del vehículo. Entonces, los sistemas de inmovilizadores, en ese caso, impiden que una llave que no está autorizada, o sea, una llave que no corresponde al vehículo, o una maniobra mecánica de unir cables, permita pues que el motor arranque y el motor pues se mantenga encendido. Entonces puede que en el primer start el motor encienda un par de segundos y luego se apague. Se requiere que un código de identificación, en ese caso una serie de códigos, vamos a hablarlo de dígitos, vamos a hablarlo de alfanuméricos, vamos a hablarlo de informaciones que van en la llave y en el transponder, pues estén ubicados
pues precisamente para que este elemento, el transponder de la llave, se corresponda con un código esperado. O sea, deben estar hermanados o deben ser códigos reconocidos o deben ser códigos similares para que la unidad de control, ya con esa información, pues permita obviamente la operación del vehículo, la operación del motor, el desbloqueo de la columna. Entonces, básicamente, dependiendo de los modelos y dependiendo del tipo de vehículo, pues estos sistemas se van yendo incorporando y se van avanzando o van creciendo a medida que va pasando también los años y las tecnologías se van implementando en los vehículos. Ahí que tenemos, hay un sistema inmovilizador. Entonces, elementos de un sistema inmovilizador con transponder, pues están inicialmente una llave común con un componente de pasta, que lo llamamos así, un componente metálico donde está un labrado específico, un picado o una serie de taladrado que se hace en la llave, sea circular, sea lateral, sea longitudinal, se hace precisamente para que la parte del cilindro, que está con su componente mecánico, tenga un accionamiento de giro y ya aparece un chip. Entonces ya aparece un transponder, un chip, donde hay un ID de transponder, una identificación que se encuentra ubicado ahí. ¿Ahí por qué está ubicado con un módulo? Entonces, este módulo del inmovilizador interroga o dialoga con esta unidad, con este pequeño transponder, a través de una antena lectora. Aquí tenemos un bobinado que produce un campo magnético. Entra este componente dentro del campo magnético, hay una comunicación inalámbrica y ya se produce como tal un reconocimiento, si es la llave que corresponde al vehículo, un reconocimiento de la llave y obviamente a través de una línea codificada que llamamos así, o a través de una línea antiarranque, una línea de inmovilizador, pues se comunica a la unidad de control de motor para que la unidad de control de motor, al recibir esta información de autorización del encendido, permita que los transistores internos que lleva activen la ignición o chispa, se produzca, en este caso en la bobina, alta tensión, y una activación de las bujías y a su vez pues que también se haga una excitación sobre las conexiones eléctricas que tienen nuestros inyectores, los inyectores de motor y pues obviamente se produzca el tiempo de inyección o los milisegundos de apertura para que se produzca la mezcla aire-combustible. Aquí, pues, al deshabilitar al estar deshabilitado hasta que la SM recibe la señal de validación de este módulo de inmovilizador, él permite, pues, que estos elementos empiecen a funcionar. Antes, si no es reconocido, pues, podemos tener un giro de llave a start, el motor de arranque hace girar el motor podrá encender por 1 o 2 segundos y después no prenderá y posterior a eso, pues seguirá girando el motor de arranque, haciendo girar el motor, pero sin respuesta encendida. Esto viene acompañado con un indicador, que es un testigo inmovilizador, o el testigo antiarranque, o el testigo de anti-atraco, podemos decirlo así, o antirrobo. Está ubicado en el tablero, puede ser un vehículo con una llave, puede ser un LED encendido, puede ser el mismo testigo de check parpadeando cuando no es reconocido o apagado cuando enciende, apaga cuando ya reconocía la llave. Hay muchos diferentes testigos que pueden indicar que este sistema está siendo operacional. Aquí dice que se apaga hasta que se detecta que la llave está autorizada. Entonces, cuando la llave está autorizada, pues este testigo ya se inhibe, se apaga y permite pues ya el encendido. Todos estos sistemas también pueden ser diagnosticados o pueden ser verificados y a su vez pueden ser reasignadas las llaves y programadas a través del puerto OBD2. Entonces, nuestro objetivo de esta charla, de esta plática, es mostrar que ese equipo, ahí Autel ha desarrollado equipos que pueden entrar por modo OBD2 para hacer este tipo de funciones. Entonces, ya como mecánicos, nos damos cuenta que existe este tipo de herramientas, este tipo de soluciones. A nivel de la cerrajería, pues tenemos muchos elementos o muchas herramientas, dependiendo del tipo de inmovilizador que estemos interviniendo. Y aquí vemos que Autel está agrupando o está buscando tener bastante cobertura en cuanto a estas funciones porque son diversas. ¿Qué más tenemos en los sistemas inmovilizadores? Entonces, pues aquí tenemos una llave, que en este caso sería identificada como el código 1, donde está alojado pues el transponder. Envía un código por radiofrecuencia, en este caso por una antena de excitación y de lectura, que en este caso está identificada con el código 3, una unidad que se encuentra ubicada en la parte 2, hacia una unidad de control electrónico, en ese caso la SU de inmovilizador. Entonces, él recibe la señal, entonces la comunicación entre la antena y la unidad de inmovilizador es una señal encriptada, es una señal que si colocamos un osciloscopio vamos a ver una señal cuadrada, pero esta señal va cambiando o va evolucionando dependiendo del sistema. Entonces, hay sistemas que podemos ver que estas señales son
iguales casi en todos los contactos, dependiendo del tipo de versión de sistema inmovilizador. Como vemos, señales que son muy diversas en cada contacto de la llave. Cada vez que la llave gira, la llave se reconoce, pues cambian estos valores. Entonces ingresa a la unidad de inmovilizador, la unidad de inmovilizador ya pues informa al cliente o al conductor que se ha desbloqueado el sistema, ya el sistema está desbloqueado, ya podemos permitir el encendido, y a su vez hay una señal que va de la unidad hacia la SM, en este caso la señal 5, entonces va hacia la señal SM y pues obviamente el testigo 6 se apaga. Entonces aquí van dos líneas, aquí debe ser bidireccional, o sea, hay una información que sale en la unidad inmovilizadora hacia la unidad de control de motor y la unidad de control de motor en algunos momentos responde hacia el inmovilizador, es bidireccional, precisamente para que los códigos, cuando usted retire la llave, en unos modelos, evolucionen o cambien. Entonces vamos a verlo también durante la presentación. Cuando la llave no está autorizada, pues el motor arranca, pero dura unos segundos en la mayoría de los casos y se apaga. En unos vehículos ni siquiera permite girar el contacto, o sea, usted gira el contacto y no se produce el accionamiento del motor de arranque. Y en sistemas más modernos, como sistemas de llaves inteligentes, las famosas Smart Key, vamos a tener que si usted ingresa, o sea, ni siquiera lo deja ingresar al vehículo, o muchas veces usted ingresa al vehículo, pero no puede ni siquiera oprimir ningún botón de acceso, ninguna activación de ningún elemento. ¿Qué tenemos ahí en los sistemas inmovilizadores? Entonces está el famoso transponder. El transponder pues usa una memoria de lectura o de escritura, trabaja por radiofrecuencia, es una pequeña pastilla electrónica en miniatura, porque tiene que caber dentro de la cabeza llave, que es de un tamaño pues relativamente pequeño. Esta memoria pues no es volátil, es decir, que no se alimenta a través de una batería, como lo tenemos en otros sistemas como el TPMS, que tiene su batería en el sensor ubicado. En este caso no tiene ninguna batería. Para el sistema antiarranque, para el sistema de apertura de puertas, vamos a ver más adelante, sí se requiere una batería para la radiofrecuencia de apertura de puertas. Y un juego de bobinados, en este caso alambres muy finos, que lo vemos en este caso acá, lo que está haciendo es que esta bobina que está acá va a recibir a través de esta bobina, cuando ella se energiza, cuando ella recibe señales, aquí se produce un campo magnético, ese campo magnético generado es absorbido por esta otra bobina y esa absorción de información pues permite que esta bobina se energice, genere una información y a su vez esa información se devuelva a través también de un pequeño campo magnético que va a ser absorbido por esta otra antena y así se van a comunicar de forma inalámbrica. Entonces, básicamente las dos comunicaciones siempre se van a producir por generación de pequeños campos magnéticos a través de pequeños voltajes y corrientes que son controladas por las unidades de inmovilizador. Y a su vez, por las unidades o por los pequeños componentes electrónicos que van dentro de este elemento, pues que vemos que es de un tamaño muy reducido. Que operan típicamente entre 1 a 15 centímetros. Entonces, siempre la llave debe estar cerca al contacto y cerca al contacto siempre vamos a encontrar este elemento que se llama anillo, anillo receptor o la famosa antena, y la antena actúa como fuente de alimentación y como elemento captador. Entonces él comunica, a la vez energiza, tiene forma de anillo y está en la parte superior del switch de ignición. ¿Por qué ubicado ahí? Porque tiene que estar de 1 a 15 centímetros, debe estar muy cerca donde encontramos la llave. Ya dentro del tipo de transponder vamos a encontrar básicamente tres tipos de transponder o tres características de transponder, donde vamos a tener uno que responde con el mismo código, en este caso el tipo fijo, que es de escritura. Entonces, este corresponde con el mismo código. Él básicamente se puede duplicar sin mayor problema. Cuando están todas las llaves perdidas, cuando están todas, el AKL, que es All Key Lots, entonces requiere una llave nueva. Algunos requieren un código de seguridad. Ya en la siguiente generación de sistemas de transponder tenemos el cripto, que es de lectura y de escritura. Responde con el mismo código, pero la particularidad de es que está enmascarado. ¿Qué es enmascarado? Es que él se protege de ser leído por componentes externos. Entonces, a nivel que dos generan el mismo código, sí puedo colocar cerca a la antena un receptor y puedo leer la información que me está generando. En este caso, para el segundo, sí no lo puedo hacer porque él está como protegido, está como encapsulado o enmascarado por un programa que no me permite la lectura fácilmente. Este chip está protegido normalmente por el fabricante
viene dentro de las llaves originales que conseguimos en el concesionario. Si usted consigue una llave de un vehículo de primera generación de antiarranques o de primera generación de inmovilizadores, vamos a destapar la carcasa y dentro de esa carcasa vamos a encontrar un componente como el que tenemos acá, con un código, con una referencia, con un fabricante, donde vamos a tener informaciones de qué tipo de chip es el que estamos utilizando para el vehículo, pero cuando lo vamos a leer, pues nos genera como una dificultad en cuanto a la enmascar. La información de seguridad cambia en cada arranque del motor, entonces es evolutivo, entonces va cambiando, va generándose, va cambiando, se va renovando. Necesita un equipo especial, tener el auto y saber el código presente o de seguridad y puede programar el transponder igual que las llaves originales. Entonces, este tipo de chip, tipo cripto, tiene muchísimas más ventajas con respecto al fijo. Ya en el tipo de rolling code, entonces este equipo sí responde con el código diferente, entonces ya no es el mismo todas las veces, este sí ya evoluciona en el tiempo. ¿Y en qué evoluciona? Evoluciona en cuanto a los dígitos o en cuanto al ID que está guardado en la llave. Y también está acorde a un algoritmo evolutorio. Entonces, este algoritmo es una información que entra dentro del sistema. Él a través de un componente o de un cálculo matemático está evolucionando y va generando una variación en los códigos que están dentro de la llave y dentro de los sistemas de seguridad inmovilizador, sea BCM, sea UCH, va cambiando. Introducidos en Mercedes y BM, admite hasta 18 millones de billones de combinaciones, o sea, el constantemente está evolucionando. Las informaciones está por bloques. Una parte de esta llave está, digamos, incorporado en la llave y la otra parte está incorporado en la SU o en el sistema inmovilizador. Entonces, los códigos varían tanto en el módulo que lo recibe como en el módulo que lo genera y a su vez en la llave. Este tipo, pues, es chip, cápsula tipo cerámico o cristal y la cabeza electrónica recargable está con, este caso, con batería para poder hacer apertura y cierre de los sistemas. Entonces, tres posibilidades, tres variables en cuanto a los sistemas de chip que actualmente hay. Sabemos que dentro de las llaves inteligentes también hay mucha variación, ya no tenemos este tipo de componentes como lo tenemos acá. En este caso estamos hablando de sistemas de transponder. Aquí están ubicados tres sistemas de transporte. En sistemas inmovilizadores ya vamos a tener tarjetas electrónicas grabadas con componentes similares aquí, con una bobina, con un circuito electrónico, pero ya impreso dentro de la llave. Ya aquí pues tenemos un resumen de lo que tenemos en una marca, en este caso como la marca Volkswagen, donde vemos diferentes tipos de vehículos, siendo la misma marca, diferentes tipos de modelos de la misma marca, los diferentes años de fabricación, en este caso modelo año, y los diferentes sistemas que aplica. Entonces, ¿qué podemos verificar? Que en una misma marca pues hay diferentes tipos de transponder, diferentes tipos de chip, diferentes tipos de informaciones que tenemos en ese caso para ver. Entonces, ¿qué sucede con los sistemas inmovilizadores? Pues que en nuestros talleres de cerrajería vemos que los expertos cerrajeros tienen uno o varios equipos, dependiendo de lo que se requiera para este tipo de sistemas, pues requieren uno o varios sistemas para poder hacer el aprendizaje de las llaves. Vamos a empezar a ver ejemplos en este caso, entonces, de los nuevos sistemas, de los sistemas que hacen parte de este sistema de seguridad, donde vamos a reconocer algo de historia, algo de lo que teníamos hace unos años atrás en cuanto a las funciones de servicio, en funciones de este servicio de inmovilizador y servicio de llaves. Entonces, ¿qué teníamos anteriormente? Hay sistemas inmovilizadores como en ese caso de la General Motors, donde los primeros sistemas pasivos se comenzaron a instalar en el año de 1985, ya pues, también bastante tiempo atrás, en la marca Chevrolet y sus filiales como lo es Buick, Pontiac, Cadillac y otras marcas adoptaron también el sistema que se llamaba Passkey. ¿Qué es el sistema Passkey? Entonces, una resistencia incorporada en la llave. Entonces, estas llaves, en la parte metálica de la llave, había un espacio donde había un elemento y ese elemento, pues, era una resistencia eléctrica. Hacía un elemento resistivo. Estaba hecho a base de un sílice, de un componente, pues que producía una resistencia eléctrica específica. Entonces, ¿qué hacíamos con el cilindro de llave? Entonces, él entraba, como lo vemos acá, entra dentro del cilindro. El cilindro tiene unas señales a tierra, una señal a 5 voltios,
donde él lo que va a hacer es encontrar, aquí está el módulo decodificador, donde va a encontrar la resistencia y de acuerdo a la resistencia, pues va a permitir igual una trama de codificación, un sistema que nos va a generar información a través del sistema. Cuando ya estamos transistorizando algo, pues vamos a tener señales cuadradas, en ese caso señales digitales, y estas señales digitales nos permitían ¿qué hacer? Pues obviamente desactivar la función de el arranque, habilitar la función de seguridad, habilitar la función de relevador de marcha y nos permitía pues hacer el encendido del vehículo. Entonces, una resistencia incorporada en la llave, como lo veíamos aquí en la primera parte de la presentación, y pues obviamente una señal de entrada, una señal de salida y una serie de informaciones pues para permitir el encendido. ¿Cuántas llaves podíamos tener en ese entonces? Podíamos tener 15 tipos de llaves o 15 llaves para el mismo vehículo. Y esas 15 llaves, pues cada una tenía una resistencia específica y pues básicamente nos permitía hacer el aprendizaje de estos elementos de una manera muy fácil. ¿Cómo se hacía pues este aprendizaje o cómo era el proceso de programación? Pues era relativamente pues muy manual. Todo lo hacíamos a través de un sistema que lo llamamos el passkey de General Motors, teniendo una llave original programada. Entonces, teniendo una llave teníamos 3 pasos, básicamente quitar contacto, poner contacto con las llaves durante unos tiempos especificados y de ahí pues ya podíamos hacer el aprendizaje de otras llaves, hacerle un duplicado al vehículo, o lo que llamamos una copia a la llave del auto. Entonces ya podíamos hacer ese tipo de sistemas, lo podíamos generar, máximo 10 llaves teniendo como base la llave original, entonces podíamos tener máximo 11 llaves teniendo como la base original. Entonces estos sistemas pues eran muy sencillos, pues cuando estaban ya aprendidos, pues usted copiaba la llave, el inserto metálico, le sacaba una copia, iba ya y no tenía una resistencia, pues el vehículo no encendía. Entonces, esas eran las funciones que teníamos. Ya cuando teníamos la llave aprendida, pues obviamente teníamos 11 copias de llave, que son bastantes, precisamente para poder encender el vehículo. Sin tener una llave original, entonces utilizábamos el método 3 de 10, entonces 3 actividades en 10 minutos entre actividad y actividad. Entonces era, gire la llave y póngalo en start, suelte la llave, espere 10 minutos, la luz indicadora de antirrobo se apaga, un bombillito prendido en el cuadro de instrumentos, gire la llave en la posición de apagado, espere 5 segundos, vuelva a poner el contacto, 10 segundos, lo mismo, otra vez otros 10 segundos y quite la llave. Entonces, 3 procesos y similares para que la llave empiece a guardar esa resistencia, a generar una información y la posicione como una llave ya asignada al vehículo. Entonces, estos métodos manuales, pues simplemente requerían era de tiempo, 30 minutos más o menos, 10 minutos por cada proceso, 5 segundos entre proceso y proceso, y pues simplemente hacer una secuencia de apertura y cierre para poder hacer el aprendizaje. Finalmente, para validarlo, simplemente se giraba la llave hasta la función de start, o sea, casi como para darle arranque al motor, se soltaba y ya él daba su aprendizaje y finalizaba el proceso. Entonces, esta ya es de modo manual. Ya en el sistema inmovilizador vimos entonces que está el sistema de passkey, donde tenemos pues la resistencia en la llave, el mando a valor en omniaje que teníamos en ese caso a la BCM y de allí pues a una frecuencia a la SM y había que, hay descarte físico durante el uso, entonces pues, ahí sería pues el desgaste físico durante el uso, eso puede generar que la llave se deteriore. ¿Qué hacíamos? Pues teníamos que para programar necesitábamos una llave, un método manual de ciclos, en este caso el método de 3 ciclos, de 10 minutos cada ciclo. Ya teníamos en un sistema 2 que se llama el pass lock, en este caso 1 y 2, donde ya el que tenía como tal la resistencia era el cilindro, la parte mecánica donde se ponía la llave, y esa pues era una resistencia, el cilindro mandaba la señal del efecto Hall a la SM en 5 voltios, solo giraba el cilindro, arrancaba el motor, y cuando habían fallos, pues después de 2 segundos se apagaba el circuito. En este caso necesitábamos una llave, no requeríamos programar cilindros manuales, no requeríamos programar, sino simplemente pues el cilindro se hacía un método manual, igual 3 de 10 minutos. No había ningún otro proceso adicional que se llevara en ese momento. Posterior a esto, pues aparece las llaves tipo PK3, en este caso un módulo inmovilizador, una antena y un transponder, en este caso como la ID13, donde pues también tenemos la famosa PK3 Plus, o el Circle Plus, donde tenemos un módulo inmovilizador, una antena, un transponder, y también de ID13, necesitamos una llave, pero ya necesitamos algo adicional, que es un equipo de diagnóstico, un equipo
de programación. En ese caso, el mercado local nos ofrecía muchísimos equipos para este tipo de elementos. Nos ofrecía pues bastantes elementos, herramientas para hacer esto. Autel también generó este tipo de desarrollo a través de los diferentes elementos que necesitábamos para hacer este tipo de programaciones, pero ningún requisito adicional, simplemente una llave para programar y un equipo para hacer el proceso. Ya aquí pues aparecen los sistemas de llaves con sistema de presencia, donde necesitamos hacer un cambio de un nuevo transponder, en ese caso el tipo PT12, aparece el tipo de transponder que necesitamos, y se hacía pues obviamente un proceso que necesitamos la llave, un proceso manual, un ciclo de 3 de 10 más pulso, y la llave se necesitaba hacer presencia, oprimir el botón on-off, o sea, apertura y cierre de las puertas, precisamente para que se aprendieran esos valores. Entonces, ahí tenemos esas características. Ya en vehículos un poco más locales, no tan americanos, teníamos el Cruise y el Sonic, que teníamos una característica que pide 45 segundos para completar la configuración. En ese caso necesitábamos la llave original, una llave copia, necesitamos un equipo de diagnóstico, un equipo de programación de llaves y requería conocer el PIN code de 4 dígitos. Entonces, ya aquí empiezan a existir estos términos en este tipo de tecnologías donde requerimos un código o un código que nos da el fabricante, en algunos casos a través de la red de concesionarios o red de distribuidores, nos daban esas informaciones. Y ya en vehículos como Corsa, como Tornado, como Meriva, como Zafira, necesitábamos un PIN code, se encuentra en una tarjeta al usuario, entonces al conductor se le entregaba una llave original, una llave copia y una pequeña tarjeta donde estaban ese número que era un número fijo. Y el PIN se ofrecía en una base de datos de búsqueda por número BIN. Entonces, cuando el cliente perdía su tarjeta, podía ingresar a esta base de datos y sacar la información o pedirlo a través del concesionario. La llave, entonces, necesitábamos una llave copia, necesitamos un equipo y requiere conocer el PIN code también de 4 dígitos para hacer este proceso de aprendizaje. Entonces, démonos cuenta que ya va evolucionando, ya son más avanzados los sistemas y ya estos sistemas requieren equipos de diagnóstico y equipos de verificación. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el sistema inmunizador para el sistema Ford. Entonces, algo de historia, algo de lo que teníamos en ese entonces. Entonces, para los sistemas Ford sí teníamos una variedad en cuanto a los sistemas. Entonces, teníamos el PATS 1, el PATS 2, el sistema PCM, el sistema HEC, el sistema PATSCAN, el sistema Key o el sistema de Smart para la llave, el sistema MyKey y el sistema Part Sin Chip. Entonces, ¿qué teníamos ahí en los sistemas? Entonces, PATS 1, PATS 2, PATS Sin Chip, PATSCAN, todos estos sistemas eran particulares. Entonces, el primero tenía INMO, está independiente en el tablero, el segundo tenía INMO, que está apoyado en el tablero, el tercero PATS Sin Chip, se podía hacer se podía, digamos, violentar el cilindro en un momento determinado y arrancar el auto. Si requeríamos algún cambio de BCM, PCM, ICM, pues había que programar esas unidades porque estaban hermanadas entre sí para poder hacer las funciones. En el PASCAN, pues aquí básicamente no hay ninguna particularidad. En el sistema PCM, el sistema está integrado al módulo de la antena, entonces el módulo de antena está acá y él está aquí pegadito al lado, o sea que trabaja simultáneamente con la antena. En el sistema HEC, el tablero está, aloja, en el tablero es el que aloja, pues en ese caso, la seguridad, está ubicado acá. En los sistemas de Smart Key, pues aquí tenemos el Start Stop, un botón de encendido y apagado de encendido y apagado del vehículo, algunos con traba de columna en los sistemas controlados por los sistemas BCM y PCM, y en esos dos se alojaban la seguridad. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Básicamente teníamos un componente, ya la llave no tenía un inserto metálico, ya no tenía una parte espadachín metálica o no tenía un componente metálico que se alojara ningún elemento ni se tuviera que girar, sino simplemente había una aproximación hacia una antena y ya un botón de prendido y apagado del vehículo en este caso. Y ya el sistema MyKey, que tenía similar al anterior, permite configurar parámetros del vehículo. Entonces, ya la llave, por eso se decía mi llave, o en este término, porque yo podía con la llave programar la distancia del asiento, podía programar la temperatura del aire acondicionado y climatización regulada, las emisoras que tenían programadas en el radio. Entonces, solamente cuando entraba la llave al vehículo, él la identificaba y podía modificar los parámetros
de confort para que pues el vehículo se adaptara a lo que el conductor había parametrizado inicialmente como mejor posición de su silla, mejor temperatura ambiente, del aire acondicionado, diferentes elementos. ¿Qué requeríamos en esto? Y básicamente se resume aquí todo lo que está en la columna de los diferentes sistemas, pues que requerimos un equipo y esperar 600 segundos, 10 minutos para hacer los procesos de programación. En ese caso habían controladores de seguridad que tenían procesos y tiempos de desarrollo para hacer esta actividad. Aquí ya en Ford pues vamos a ver algunos sistemas, entonces el Ford PADS 1 que está entre el 97 y el 98, entonces hay una llave con chip, en ese caso una antena lectora captadora, un módulo que es del módulo del sistema de PADS 1, el módulo de EQ de motor y el cuadro de instrumentos estaba a un lado y iba directamente la información al sistema de inmovilizador, al sistema de seguridad. Entonces, esta configuración la teníamos básicamente en modelos como la Expedition 98, donde pues esta camioneta tenía esta configuración electrónica para el sistema de inmovilizadores. Ya en los sistemas Ford de PADS 2, entonces, en PADS 2 teníamos del modelo 98 al 2005, ya estaba nuestra antena, nuestro chip, nuestra antena, nuestro transponder, ya estaba el módulo PADS 2, la EQ de motor, y esta EQ de motor estaba asociada directamente al cuadro de instrumentos, y de ahí se derivaba todo lo que era el sistema de seguridad de encendido. ¿Lo teníamos en qué vehículo? En la Explorer modelo 99. Esta camioneta que llegó al mercado latinoamericano tenía estas configuraciones. Aquí vamos a ver un poco más sobre el mercado americano, que es donde más tenemos información. Los sistemas de inmovilizador para el sistema Ford, entonces está el Ford PADS sin chip, entonces simplemente una llave, un cilindro, un cableado eléctrico que se comunicaba, una BCM que guardaba las configuraciones, una EQ de motor que guardaba las configuraciones y un cuadro de instrumentos que avisaba sobre la activación del sistema. Entonces, ahí básicamente pues teníamos una serie de elementos asociados a un sistema de inmovilización o un sistema de antiarranque que nos permitían básicamente impedir el arranque si no se colocaba la llave original del vehículo o la llave asignada a través de un dispositivo. Vehículo Ford, entonces en este caso la Super Duty. La seguridad se aloja en la BCM y la PCM, como acabamos de ver acá. Entonces, básicamente, pues ahí está asociados los diferentes elementos. Ya otro elemento, pues mucho más moderno, podemos decirlo así, más actual, es la llave de Ford, que es el sistema de llave inteligente o la famosa llave Smart Key, que es la llave que están en los modelos 2012 en adelante. Entonces está la función del botón Start Stop que tenemos acá. Ya tenemos las antenas, en este caso que están ubicadas en la parte frontal, la traba de columna de dirección, en este caso este elemento mecánico que bloquea la columna de dirección, el accionamiento ya no es por llave, ya no hay un inserto metálico que gire para desbloquear mecánicamente el elemento, sino ya es una señal electrónica que viene de la BCM o de la PCM, que es la famosa bloqueo de columna de dirección. El BCM y la PCM está donde se aloja la seguridad. La llave tiene dos circuitos, un circuito para controlar el acceso y el otro circuito para controlar el encendido. Entonces, aquí ya, si destapamos esta llave, destapamos esta carcasa, entonces vamos a señalarla acá. Entonces, esta carcasa que tenemos aquí, la destapamos, aquí están los pulsadores para apertura, cierre, para apertura que tenemos acá, creo que es del baúl, estamos aquí con las informaciones. Entonces, él tiene estos botones, pero a la vez internamente tiene un circuito de antiarranque, un circuito de inmovilizador y tiene un circuito de acceso. O sea, tiene dos circuitos y la antena de acceso de sistema de apertura de puertas está en la parte interna y también tenemos una pequeña antena que va a recibir las informaciones de la antena que se encuentra ubicada en esta posición o en la posición dentro del habitáculo y él ya permite en ese caso pues la puesta de encendido. Si la llave no corresponde al vehículo, pues básicamente oprimimos los botones, no nos permiten ni siquiera desbloquear las puertas y pues si violentan las cerraduras y entran al vehículo, pues ya aquí el botón de Start Stop no permite dar accionamiento del motor de arranque o no permite dar accionamiento de ninguno de los sistemas dentro del vehículo. Entonces, básicamente, pues este sistema lo tenemos en el Ford Fiesta. Es uno de los sistemas más modernos que tenemos hoy en día. También tenemos en Ford la MyKey. Entonces, en MyKey 2012 en adelante, en este caso como la Ford Raptor, esta gran camioneta que tenemos en el mercado americano y ya está vinculándose al mercado latinoamericano, permite personalizar algunos parámetros del usuario. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí permite crear MyKey, información, crear la llave, nos permite hacer todos los procesos, inclusive, bueno, aquí vemos que el botón que
estamos visualizando, pues es para hacer estos procesos de aprendizaje y nos permite, pues, apenas recibo la llave, parametrizo el vehículo de acuerdo a mis características, puedo determinar la velocidad del vehículo, el volumen de la radio, los kilómetros recorridos después del arranque, me permite guardar informaciones de los tipos de conducción y las condiciones de confort que requiero en el vehículo. Vamos a seguir viendo ejemplos. ¿Para qué? Para determinar que hay variaciones en cuanto a este tipo de sistemas, ¿sí? Que hay bastantes diferencias en cuanto a marcas y en cuanto a modelos. Entonces, para Nissan, ya aquí vamos a tener bastantes informaciones, entonces sistemas desde el NATS 1 hasta el NATS 4, en este caso, también tenemos los sistemas de Smart Key, también tenemos aquí llaves con transpondedor que requiere código de respuesta, vamos a tener todas esas informaciones. Entonces, ¿qué tenemos en los sistemas? Entonces, en el NATS 1, NATS 2, tenemos llave con transponder, incorpora antena tipo A, llave con transponder, etiqueta pegada en la BCM. Entonces, aquí ya vamos a ver que hay diferentes informaciones que vamos a encontrar en etiquetas dentro de las unidades que vamos a diagnosticar como BCM. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces, vamos a tener que se programa con equipo a través de un PIN code y este PIN code era fijo. Entonces, ¿por qué era fijo? Porque el fabricante, para este tipo de sistemas de antiarranque, generó un código para que todos los sistemas pudieran asignarle una llave. Entonces, fácilmente el cliente perdía una llave, iba al dealer o iba, en ese caso, al mercado de llaves, compraba una llave que correspondía y simplemente ya sabía que el código 5523 correspondía a todos los Nissan de sus modelos y hacía el proceso de aprendizaje. En ese caso, con un equipo de diagnóstico, con un equipo de verificación. En NAS 2, pues, ¿qué tenemos? La etiqueta pegada está en la BCM, programación con llaves, con PIN-code, vía calculadora, Nissan Supercode. Entonces, aquí ya empieza a haber una nueva herramienta que se llaman las calculadoras. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos una información, vamos a ver en las siguientes presentaciones, unas informaciones en las etiquetas. Con esas informaciones íbamos a una calculadora donde él tenía el algoritmo, en ese caso, un algoritmo encriptado, y el algoritmo lo que permitía era, con un cálculo matemático, identificar o decodificar los diferentes datos que recibía para generar un dato respuesta o una información en ese caso que se llamaba el supercode o el código de asignación PIN code. Ya en el NAS 3 tenemos llaves con transpondedor etiquetadas pegadas en la BCM, programación con equipo de PIN code vía calculador. El NAS 4 también tenemos llaves con etiqueta, antena tipo L, entonces aquí vemos este tipo de antena y también pues utilizamos una vía calculadora que se llama Millennium Code. Entonces ya este es otro tipo de forma de contar la información. En llave con transponder requiere código de respuesta, programa con equipo, un PIN code, un código de respuesta, leer código de 20 dígitos en la BCM, verificar código de respuesta vía NSP, entonces aparecían unos datos que nos permitían eso. El sistema de Smart Key es una llave de presencia, en este caso control de la llave, se hace con la batería, presiona uno el botón Start Stop, On Off, con el propio control y ya se hacía la programación del equipo. En ese caso programamos con equipo y no requería de un PIN code. Entonces, ¿cómo se sacaba estos códigos? Entonces veíamos que en Nissan teníamos las etiquetas, la supercalculadora Supercode de ECU. Entonces, en NATS 2, la etiqueta de la BCM de Supercode, entonces miramos que había una etiqueta, esto estaba pegado en la BCM. Ingresábamos aquí la información como tal y se producía como tal la lectura e información. Entonces, este código lo teníamos acá, entonces teníamos un código específico, perdón, aquí estamos acá, un código específico, lo introducíamos en este espacio, en Nissan Supercode, y él ya nos daba como respuesta un PIN code de 4 dígitos. Aquí teníamos letras y números, era alfanumérico. Y este alfanumérico nos generaba 4 dígitos numéricos con los cuales hacíamos el proceso de aprendizaje, en ese caso, al elemento. Exacto. Y ya en sistemas como el NAT 3, ya la etiqueta que estaba pegada en la BCM, como vemos acá, entonces en Nissan el ECU, entonces ¿qué hacíamos? Veíamos a la etiqueta, ¿cierto? Buscábamos las informaciones, esas informaciones se introducíamos un código, en ese caso esta era una factoría de México y tenía su propia línea de ensamble de Siemens para el país, entonces se hacía la búsqueda y él básicamente me generaba un código 8568, como en este caso, a través de las informaciones de la etiqueta. Entonces, ¿qué más teníamos ahí? Ya teníamos este sistema con el que tenemos aquí, que es el calculador Millennium, el CODE y el NSP C001, donde el NATS 4, etiqueta pegada en la antena de tipo L, de Nissan Millennium, en ese caso el CODE. ¿Qué hacíamos? Sacábamos la etiqueta
tenemos la etiqueta de información de Siemens, de Nissan, buscábamos los datos se introducían, en este caso, donde se guardaba la información, aquí se escribía el otro código que estaba en la parte inferior de la etiqueta cerca del código de barras, y ya ahí nos daba como información esta calculadora el código de ID o el código PIN code que necesitamos para hacer el aprendizaje de la llave. Ya algunos que necesitaban respuesta, o sea, información de entrada y de respuesta, en este caso a través de una conexión de ELC, pues estaba el código de respuesta que se buscaba en este caso a través del NSPC 001. Entonces, este elemento pues se conectaba a la unidad, hacía unas lecturas a través de OBD2 y producía en este caso la información de PIN code. En Chrysler, ¿qué tenemos? ¿O qué teníamos en ese entonces? Entonces, los sistemas de inmovilizador de Chrysler, teníamos un sistema Smart, un sistema SCIM 1, SCIM 2, CAN, el sistema Pacífica, que es un sistema específico para este modelo para el mercado mexicano. Teníamos el FOBIT, teníamos el Smart Key, ya cada uno con sus características. Todas estas características entre SCIM 1, SCIM 2, CAN y sistema Pacífica, todos tenían un módulo inmovilizador adherido a la antena lectora y captadora, en todos estos casos. Teníamos un PIN code que necesitábamos extraerle, se programaba también con un equipo de diagnóstico, necesitábamos un equipo de diagnóstico para hacer este tipo de verificaciones, un equipo de programación de llaves, y ya en el sistema Pacífico, que era específico, no se extraía a través de vía OEDO, se programaba a través de un equipo y no había como tal ese tipo de lecturas. En FOBIC tenemos una llave que ya no requiere inserto metálico, ya no tiene ningún componente metálico, simplemente hay una ranura donde la llave se va a alojar. Ese sistema es sin switch mecánico. El módulo WIN, digamos, se hermanaba a través de las diferentes lecturas e informaciones que teníamos del número de chasis, número de carrocería, y necesitamos un PIN codec para extraerlo y se programaba con un equipo. Ya en funciones de Smart Key o llaves inteligentes, llaves, no hay switch mecánico como vimos en la marca anterior como ejemplo, y un sistema de presencia, en ese caso por PIN code, extraer y se programaba el equipo. Estos sistemas todos tenían la misma característica, entonces necesitamos PIN code, PIN code, PIN code, PIN code, extraer, 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 y aquí pues obviamente este del sistema Pacific, que era un sistema particular. Aquí básicamente sistemas de inmovilizadores de Chrysler, entonces Chrysler, Dodge y Jeep tenían un sistema, tenían un módulo inmovilizador adherido a la antena lectora captadora, en conjunto validaba las llaves que se introducían en el switch, había un sistema de inmovilizador, en este caso pues el SCIM, que era tipo 1, tipo 2, CAN o Pacífica, que es Pacífica en este caso es específico. Entonces, ahí está el cuadro resumen de lo que es función de Chrysler. El FOBIC o el Smart Key, entonces había el sistema de keyless. En ese caso, los keyless se caracterizaban por la ausencia de un switch mecánico para poder encender el motor del vehículo. Simplemente había una ranura donde se introducía la llave o había un sistema de antenas de proximidad que ya detectaban la presencia de la llave dentro del habitáculo de pasajeros. Otro ejemplo que tenemos aquí claramente pues es el de Toyota, que es bastante interesante en cuanto a la cantidad de funciones y cantidad de especificaciones que tiene para este vehículo. Entonces vemos que en Toyota pues los sistemas tienen tipo 1, llave punto, llave G, llave H y llave L. Entonces las características en este caso es una llave tipo 4C. Entonces se tiene que virginizar la memoria de la SM, necesario tener 3 llaves para poder programar. Entonces ya que hay una recomendación o una exigencia del fabricante pues para hacer este tipo de llaves. La llave punto es 4D68, recomiendo utilizar llaves tipo original, requiere equipo, es necesario la llave Smart o la famosa llave Smart Key, no requiere PIN code, pero requiere la llave maestra, la llave master. En ese caso, llave tipo G es de tipo 3480 bytes, reset de memoria de PROM, una llave perdida, que en ese caso si las llaves se encontraban perdidas, requería pues alguna especificación. La llave en H está encriptada desde 128 bits, reset de memorias del microcontrolador, las llaves perdidas. Entonces, cuando teníamos todos esos elementos, teníamos esas características. La llave L requiere control original, llave de proximidad. Entonces, ya hay una característica, debemos tener la llave original de proximidad para hacer el proceso. Las llaves, entonces, en ese caso, para todas las llaves perdidas, o AKL, procedimientos similares al de llaves tipo G, usar Toyota, Lexus, Smart Key y MyCar. Entonces, esas son las características. ¿Cómo hacemos o cómo se trabajaba el tema de programación de llaves? Entonces, ya vamos a ver aquí qué sucede. Entonces, en el MaxIM, el sistema de inmovilizador,
pues los síntomas de la falla o lo más común que sucede cuando el sistema no está operando, no está funcionando, básicamente son las siguientes características. Entonces el motor no da marcha, pone usted contacto, no hay respuesta del motor de arranque, o usted oprime el botón de Start Stop y el botón está en verde, pero cuando usted lo oprime pasa a estado naranja o se pone de color rojo, indicando que hay una anomalía en el sistema porque la llave no corresponde. El motor sí da marcha, pero no hay pulso de inyección. Entonces, el motor de arranque hace girar mecánicamente el motor, pero no hay pulso de inyección, no hay pulso de bobinas para producir alta tensión y obviamente pues no es arco eléctrico en las bujías, entonces eso está asociado al sistema inmovilizado. El motor enciende y enseguida se apaga o la luz de seguridad está iluminada. Entonces, hace años atrás decíamos que cuando pasaba esto, para nosotros los mecánicos era complicado porque uno decía, no, hay un sistema electrónico que está inmovilizando el vehículo y ya requiere pues el accionamiento de un cerrajero o de una persona que trabaje todo el tema de cerrajería, pues para hacer la llave, para corregir en este caso todos los sistemas que hacen parte de este componente, pues para garantizar el funcionamiento del vehículo. ¿Qué teníamos ahí? También teníamos muchas veces sucedía esto. ¿Qué complicaciones supone estos sistemas? Entonces, adición de llaves nuevas, entonces caso agregar llaves o adjuntar llaves, todas las llaves perdidas, entonces el famoso AKL que significa All Key Lots, todas las llaves perdidas, cambio de módulos, en ese caso hermanar, módulos reemplazantes, programaciones, en ese caso las reprogramaciones que se hacían, aquí vemos que como en este caso que las llaves quedan dentro del vehículo porque el sistema se cierra y pues obviamente no tenemos acceso al mismo. Entonces en reprogramaciones teníamos el J2534 Programming y update, que son actualizaciones, servicio y cambios de columna, en ese caso del sistema de columna de dirección asistida. Entonces, ¿qué complicaciones? Pues obviamente tenemos en esos sistemas, pues básicamente eso. Vamos aquí a ver en resumen lo que estábamos hablando. Entonces, en programación de llaves, ¿qué tenemos? Entonces, en programación de llaves tenemos las siguientes características. Entonces, hay un sistema inmovilizador, donde necesitamos hacer una programación de las llaves. La programación de las llaves podría ser de diferentes maneras. Entonces, una llave con resistencia, como lo vimos en el primer ejemplo, que solamente hacíamos un proceso manual, que era el famoso 3 de 10, donde hacíamos el proceso de aprendizaje, no requiere PIN code, entonces programar al instante, esperar a tiempo. En los sistemas ya que sí requieren PIN code, en otros sistemas lo llaman código ID, el famoso CODE o el famoso sistema de password. Ya se está manejando en todos los diferentes equipamientos y diferentes sistemas de vehículos. Entonces, si requeríamos pues el PIN, entonces código directo en tarjeta o en factura, en ese caso lo teníamos como información que nos daba el fabricante a través de los dealers, de los concesionarios. Calcular código, en ese caso datos del transpondedor o de la antena, para calcular código, interrogar a la CSU, entonces vía OBD2, que es lo ideal, usted se conecte a OBD2, entra a la BCM, a la PCM, al sistema IMU y pueda leer, extraer PIN code en memoria o procesador, entonces por pinzado, vamos a verlo ahora más adelante cómo es este sistema de pinzado, ya es sobre circuitos electrónicos específicos de las tarjetas de los diferentes componentes que tienen la información o seguridad de inmovilizador, en circuitos, en este caso en la PCM y fuera de los circuitos. Entonces tenemos que desoldar, sacar, extraer un componente electrónico para ponerlo en un zócalo, en un conector y poder hacer la lectura o hacer un pinout, que lo hacemos en el circuito. Ya otros sistemas que también hace parte de este sistema, pues es bloqueo de columna, que en este caso los sistemas de llave inteligente, todos los cerrojos de columna son electrónicos, es decir, que hay una información electrónica que llega a través de un componente para permitir eléctricamente el desbloqueo de la columna. Muchas columnas de dirección también en sus funciones de bloqueo y desbloqueo también permiten conexiones eléctricas después de contacto para energizar bombas de carburante, para energizar componentes de aire acondicionado y otros periféricos que están asociados al contacto después del encendido. O sea, después de que giramos la llave en la posición de desbloqueo, hay una posición de start o de encendido y hay una posición de arranque. Entonces, cuando estamos en la posición de accesorios, pues ahí nos permite desbloquear esos elementos, lo hace estos cerrojos de columna. Adaptar la columna, en este caso, los sistemas de función cuando se programan llaves, también podemos hacer adaptación de columna. Llaves con chip, a través de la llave chip transponder y llaves con chip, requieren PIN y archivos de INMO. Entonces aquí ya empezamos a ver algo que son los archivos, que es algo bien importante que tenemos que conocer. Extraer el archivo de INMO, en este caso se hace en el circuito
directamente en la PCB o en la unidad BCM o en la UCH, se hace un pinout y se saca la información, o pegar el archivo IMO, en ese caso, fuera de circuito o fuera de los sistemas que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Y porque a veces uno piensa que es un poco complicado, pero realmente no lo es. La lectura del procesador, entonces en este caso pues tenemos una antena TSM 370, es una antena de la marca GM, fabricada por Siemens, en ese caso lo utilizamos para GM Opel, y Opel, la unidad es LS, LR, ED, HC, esas son unidades que vienen ahí. Entonces esas guardan la información en un microprocesador, en un pequeño componente electrónico que va ubicado en la tarjeta. Se puede extraer la información con un lector, en ese caso se hace la verificación del circuito. Entonces aquí en este microprocesador nos está diciendo que aquí nos está mostrando cuál es el elemento que tiene guardada la información. Entonces hay dos opciones, una es desoldar todos estos pincitos que tenemos acá, que tenemos aquí 3, 6, 9, 10, tenemos acá, entonces 10 por cada cara, desoldarlos y pasarlos a un componente como esto, pues que tiene casi las mismas características de pinzado. Entonces tiene 10 posiciones de pista por cada una de las conexiones. Entonces este microprocesador se sacaba, se desoldaba y se pasaba a este zócalo, o hacíamos también, como lo vamos a ver en la siguiente presentación, donde hacíamos un pinout, mirábamos cuáles eran las señales que estaban y que teníamos que pinzar, y ahí sacábamos la información. Entonces, básicamente aquí ya empezamos a tener un proceso de electrónica más a fondo, una electrónica mucho más específica, donde tenemos que ir a hacer lectura de diferentes componentes. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener en ese caso, después de que desoldo la unidad, de que ya saco este elemento y lo pongo acá, lo conecto a un elemento, en ese caso usted tiene la XP400 o la XP200 también, que funciona para hacer lectura, y ya voy a encontrar un archivo como el que está acá. En este caso lo estoy sacando en una laptop común y corriente a través del sistema WinX. Estoy sacando la lectura hexagesimal y voy a ir a la posición número 80 que tenemos acá, y en la posición 5 y 6, en este caso quería 85 y 86, en la posición 85 encuentro una pareja de datos que están ahí. Si vemos, hay diferentes datos que están ubicados en todas las informaciones que están guardados en el chip. Me aparece el 76, y en el siguiente, que es el 6, que vendría a ser 86, viene el 01. Entonces, la asociación de esos 4 dígitos me dan el famoso PIN code. Entonces, a través de, en ese caso para Opel, de 370 BIN, podemos sacar las informaciones y sacar los datos relacionados con este tipo de informaciones para el PIN code. Ya más adelante vamos a hacer la lectura de antenas o lectura a través del famoso pinout. Entonces, ¿qué es el pinout? Básicamente el fabricante del componente me genera una esquemática de cómo están asociadas las informaciones de cada una de los pincitos que hacen parte de la conexión a la tarjeta principal, a la tarjeta maestra. Yo lo que hago simplemente es tipo de memoria, EEPROM, una EEPROM, el tipo de memoria que viene. Estos mismos datos que están acá, ustedes los van a encontrar escritos sobre el componente para identificarlo. Ya aquí lo que hago es simplemente empiezo a buscar cada uno de los elementos para hacer soldadura. ¿Por qué se solda acá y no se solda acá? Porque él es multicapa. Si ustedes ven, tiene unos punticos que están acá, es multicapa. Este pin está soldado, pero él se mete por la parte interna de la tarjeta y va a dar alguno de esos componentes. Entonces nos vamos a soldar componentes cerca a la periferia para sacar informaciones. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener informaciones. Aquí hay unos componentes que se tienen que desoldar y levantar. Dice solo levantar, solo levantar. Esos elementos se levantan precisamente para que el componente no se desenergice de la unidad donde está conectada la tarjeta, y en algunos casos pues permitan hacer las lecturas. En algunos otros componentes nos toca retirar algunos elementos de alimentación, fusibles y demás. En este caso pues lo que tenemos que hacer es simplemente desoldar y levantar esos dos componentes para que se pueda producir la lectura de las informaciones. ¿Qué vamos a tener ahí? Entonces vamos a tener una serie de elementos. Vamos a verlos acá, un código de colores: naranja, azul, blanco, café blanco, naranja blanco, verde y café, donde vamos a tener todas las informaciones. Aquí nos tenemos el claro resumen de qué es lo que tenemos y dónde tenemos que pinarnos. Esa línea la tenemos en Chevrolet, Corsa, Meriva, Zafira y Tornado, donde podemos hacer la lectura de esa manera. Ya cuando estábamos haciendo el pinout, íbamos con nuestro componente, en ese caso nuestro elemento de lectura, y ya sacábamos en esta línea, que es la 10, en la línea, vamos a contar acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la línea 11 y en la línea 12 vamos a encontrar 10 con 10, vamos a encontrar 44, y la línea
11, 12, en la línea 12 vamos a encontrar la coordenada correspondiente al siguiente código. Entonces aquí decíamos, ahí encontramos el código secreto en la trama de información que teníamos hexadecimal. Aquí tenemos en esta línea, en la línea 40, vamos a ver, está guardado o encriptado el código o el número de BIN o número de chasis. Y en la línea número 50 está guardada las unidades de corte de llave, en ese caso para sacar los diferentes elementos. Entonces, ¿qué resumía? Resumía el código BIN, resumía el corte de llave y resumía el código secreto. Ya aquí en lectura de memorias, tenemos aquí que en el MAX-IM, entonces ya nos identificaba la memoria EPROM que correspondía, la memoria 93, 95, 24, con sus diferentes dígitos que hacen parte del sistema. Entonces aquí nos identificaba cuál memoria es y este ya era un chip de 8 pines o de 8 paticas, podemos decirlo así, donde utilizamos una pinza socket de 8 pines también para la lectura de memoria EPROM sin necesidad de soldar. Si se dan cuenta, se ve más limpia. ¿Por qué? Porque debemos hacer una limpieza. Él trae un flux de protección para antioxidación y evitar que la soldadura se deteriore con el tiempo. Ustedes lo ven por aquí que se ven como de colores oscuros. Entonces se debe hacer una limpieza completa con el cobre isopropílico, utilizar flux, aumentar la temperatura para que este elemento se limpie. Inclusive utilizamos cepillitos de cerdas suaves para hacer una limpieza sobre los componentes y retirar ese tipo de barniz que también le aplican algunas tarjetas electrónicas. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Pues básicamente esta pinza se ubicaba en este componente y pues hacía lectura. Ya en INMO y K-Programming tenemos equipos como el que tenemos en este caso. Entonces, ya vamos a examinar la herramienta que nos brinda las soluciones para este tipo de programaciones. Entonces, en INMO y programación tenemos la J2534 que nos sirve para hacer todo lo que es programming, en este caso programación de módulos, ¿no? En este caso, la XP400, que es la que tenemos acá, nos sirve para todo lo que es inmobiliario y programación. Y aquí tenemos un equipo que es el IM508, que lo tenemos acá, y ese nos tiene una XP200, que es un programador mucho más sencillito, pero igual tiene bastantes potenciales en cuanto a las funciones de llave. Ya hay otros elementos que están aquí asociados, que es el Gbox 2 y la APB112, son otros accesorios y herramientas que utilizamos para hacer programación de llaves. Aquí lo tenemos para Mercedes-Benz, aquí lo tenemos el APB112 para Toyota. Entonces, un emulador de llaves y un emulador para hacer pinout o hacer banco o banquear las EZS y blanquear en ese caso la llave tipo óptico que manejamos en Mercedes-Benz. Entonces, el Maxi IM, poderoso en cuanto a las funciones de programación de llaves, pero a su vez poderoso en cuanto a las funciones de diagnóstico. Es un equipo muy completo, es un equipo que abarca o encierra diagnósticos, servicios, programación de sistemas de llaves y todo lo que es sistemas inmovilizables. Entonces vamos a ver qué contiene este sistema. Entonces el IM608 es un equipo muy completo. En este caso esta es la solución que nos ofrece Autel a los cerrajeros o a las personas que están trabajando mecánica, los mecánicos automotrices que tenemos nuestro taller y queremos trabajar el sistema de llaves y queremos ampliar nuestra cobertura haciéndole la copia de la llave a nuestro vehículo o a las llaves de nuestros clientes. Entonces aquí tenemos la función de diagnóstico similares al 908 Pro, tenemos funciones de servicio, actualizaciones gratuitas, todas las funciones que tenemos ahí para poder hacer ese tipo de servicios. Aquí en Inmovilizador, pues vamos a tener todo lo que es el sistema de INMO a través de OBD2, o sea, fácilmente vamos a poder diagnosticar las llaves, vamos a fácilmente a poder hacer las verificaciones de los elementos. Aquí vamos a tener las funciones de programación a nivel de las llaves, o sea, la programación de llaves, y vamos a tener otras funciones. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Entonces, en diagnóstico vamos a tener autodetección del autobin. Entonces, vamos a leer el BIN automáticamente, como lo hacemos en los equipos MaxiSys. Vamos a buscar las diferentes marcas, vamos a tener diferentes accesos para precisamente hacer diagnóstico. Entonces, ¿qué sucede? Aquí puedo hacer la llave del vehículo, pero también puedo hacer todas mis funciones y todas mis tareas de diagnóstico con este equipo, como si tuviera un MaxiSys Pro. Podemos hacer de modo manual, ingresar los sistemas de modo manual, precisamente hacer las funciones, autodetecta, entro al BIN, ya me dice qué modelo es del vehículo, año modelo, tipo de vehículo. En este caso me permite identificar todas las funciones de los sistemas, el sistema de aprendizaje de las llaves y me permite hacer funciones de verificación. Leo todos los módulos conectados a través de la red CAN bus.
las unidades, sé qué unidades presentan falla, entonces también puedo hacer un diagnóstico completo del vehículo, un diagnóstico completo de todas las funciones, en ese caso del auto. También puedo tener datos o funciones de diagnóstico que son los datos en vivo, puedo leer informaciones, ver las revoluciones del motor, ver las temperaturas de refrigerante, ver en ese caso todo lo del sistema de control de aire, puedo ver sensores de temperatura, entonces puedo tener una información completa de diagnóstico. Aquí puedo también verlo como un oscilograma, entonces la función a través del tiempo, la unidad de medida a través del tiempo, puedo graficarlas o puedo graficarlas así como modo análogo a través de una aguja o un controlador. También ya puedo entonces en este caso mezclar varias señales, hasta 4 señales, puedo verificar simultáneamente unidades principales o señales principales de los diferentes sensores y diferentes elementos, precisamente para graficarlos y tener un diagnóstico completo. Este equipo me permite hacer en pocas cosas, hacer una verificación completa de una unidad o de un vehículo o de un motor. Esto más adelante, ya tenemos las funciones de servicio, en ese caso, que abarca todas las funciones de servicio que tenemos en la línea MaxiSys. Entonces, tenemos reset de aceite, sistemas de freno de aparcamiento, sistemas TPMS, reemplazo, permutación de la batería, sangrado de frenos, verificación de los sistemas, sistema de DPF, programación de inyectores de sistemas diésel livianos, sistema de dirección asistida, reglaje de suspensiones electroneumáticas, aprendizaje del cuerpo de aceleración, aprendizaje de ventanas, vidrios y cristales, asientos calefactantes e inteligentes, reglajes en altura, unas grandes funciones que tenemos en este caso con este equipo. Ya ahí vamos a ver que aparecen dos elementos más que son el INMO y el programming. Entonces ya en INMO me permite y en programming me permite pues hacer obviamente estas funciones. Entonces, ¿qué va a tener ahí? Entonces, en INMO y en programming, en funciones INMO me permite hacer aprendizaje de llaves vía OBD2, que es lo que idealmente como mecánicos queremos, que solamente por el DLC 16 vías, el OBD2, pueda conectarme y pueda hacer la llave del vehículo sin necesidad de extraer componentes, sin necesidad de hacer mucho desarme en el vehículo como sucedía en ese caso en Mercedes-Benz, que necesitamos sacar la EZS, sacar la llave, hacer procesos sobre la llave y sobre la EZS. En este momento lo podemos hacer solamente con este equipo a través de OBD2. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Ah, bueno, OBD2 y también pues un componente adicional que se llama XP400, que es el programador. Entonces, el aprendizaje de la llave vía OBD2 lo hacíamos a través de los sistemas SmartMod. El sistema SmartMod es un sistema que a usted lo va guiando, lo va llevando de la mano, le va haciendo los pasos, él mismo se va autoprogramando y usted lo que tiene que hacer es quitar contacto, poner la llave que quiere aprender, poner la llave que está ya aprendida en el vehículo y él le va diciendo qué debe hacer. Es decir, una autoescuela para aprendizaje de llaves y para programación de llaves. En modo experto, pues ya tengo que saber, tengo que tener el conocimiento para saber qué transponder estoy programando, qué quiero hacer con cada uno de los pasos y hacer todas las programaciones en ese caso. Puedo leer llaves, puedo borrar llaves, puedo determinar el número de llaves programadas en un vehículo, saber cuántas llaves tengo programadas, renovar las SU, en ese caso puedo hacer la renovación a nivel del sistema de inmovilizador o el sistema de llaves, puedo hacer un Inmobox reset, en ese caso todas las llaves perdidas, los all key loss, aprender la SU del motor, hacer todas estas funciones. ¿Qué nos recomiendan? Pues si usted no es experto, no es cerrajero de muchos años de experiencia, pues lo que tiene que hacer, hágalo en modo Smart Mode, hágalo en modo automático o modo auto aprendizaje para que no tenga dificultades, porque suele suceder, por ejemplo, en este caso aquí hay una precaución, los equipos MaxiM permiten ejecutar borrado de todas las llaves o el famoso all key loss. En algunas marcas, para ejecutar el borrado de todas las llaves perdidas, se requiere tener la Master Key. ¿Qué es la Master Key? La Master Key es una llave que la tiene el concesionario o algunos concesionarios o distribuidores o dealers las entregan a los clientes y con esta llave podemos hacer el proceso de aprendizaje para restablecer el sistema. Si yo no sé, pues borro todas las llaves y el carro queda inmovilizado. Entonces el carro pues no vuelve a prender hasta que tenga esa llave. Y pues en ese caso no puedo arrancar el vehículo. Ya aquí, ¿qué tenemos? Pues en el sistema de inmovilizador y programming tenemos lectura de las llaves, borrado de las llaves, identificación de las llaves, lectura y borrado, identificación de las llaves, inmovilizador box, en ese caso para reset de todas las llaves, cuando tenemos todas las llaves perdidas, debemos hacer un rápido reset del inmovilizador y lectura de la unidad
de control ECU. Ya aquí pues tenemos una guía operacional, o sea, tengo una guía de cómo hacer el proceso, entonces también tengo ayudas, esas ayudas me van a decir pues una operación de instrucción, entonces lea la llave, qué precauciones debo tener, entonces el manual a nivel de programación de llaves lo tengo acá, entonces tengo un equipo con información. En algunas marcas tenemos los equipos y para buscar las informaciones tengo que ir a sus páginas de internet, a su cuenta de web y poder pagar, y tengo que pagar obviamente para que me den información. En este caso la información toda está dentro del equipo. Es una ventaja significativa. Aquí me dice por lo menos qué tipo de inmovilizadores tenemos. Aquí me dice dónde está la posición en ese caso del sistema OBD2 para hacer lectura. Aquí me dice qué número de chip tengo, qué frecuencia de operación. Acuérdense que tenemos frecuencias de operaciones de 315 y 415 MHz, que son las frecuencias normales de operación para este tipo de sistemas. Tenemos el sistema de llaves y tenemos en ese caso el número máximo de llaves que podemos tener. Aquí me aparece pues cómo es una llave, en este caso para la marca Toyota, me dice pues básicamente cómo es un blanco de llave, cómo debo pedir la llave. Aquí entonces en cuestión de programación, entonces tenemos la información del vehículo, la información de la frecuencia, si necesito hacer reset de la ECU de motor, si necesito hacer una operación sobre la ECU, si necesito hacer una operación sobre las llaves, si necesito hacer el sync operation, si quiero en ese caso hacer un borrado de código de operación o unas funciones especiales sobre el sistema. Entonces también aquí me voy a ingresar, aquí está corrido, voy a ingresar y me va a dar pues todas las operaciones. Introducción a la operación, vehículo información, vehículo frecuencia, vehículo reset, de diferentes elementos. Aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener las diferentes informaciones para hacer el paso a paso, paso 1, paso 2, que debo tener en cuenta. Y aquí, pues me aparece algo bien interesante. Entonces, Autel se tomó la tarea de desmontar las unidades, fotografiarlas, tomarle esas imágenes y poderlas colocar en el mismo equipo. Entonces ya no tengo que ir a la página de internet a buscar esas informaciones o buscar un libro o un manual sobre inmovilizadores o sobre diferentes módulos, sino ya los módulos están colocados. Entonces aquí, por ejemplo, en IM608, que es el equipo más completo para llaves, tengo, por ejemplo, el CAS4 y CAS4 Plus, sistema, el diagrama del sistema, entonces me dice cómo viene la unidad, dónde está ubicada la unidad física dentro del vehículo, me permite pues identificar fácilmente, me permite identificar dónde están ubicados los otros componentes, en ese caso de la FEN, el BES y el BCD, sistema, el diagrama del sistema, y ya me permite paso a paso hacer la lectura de la EPROM, cómo se hace la lectura de la EPROM operación, me dice inclusive que hay que retirar algunos componentes, hacer algunas verificaciones, y ya me aparece en ese caso la imagen real de la tarjeta electrónica donde está ubicada la FEM, en este caso la M95128, la gráfico 1, y me permite buscar la posición de la FEM. Ya aquí, el sistema BCD también me dice dónde está ubicado. Miren, entonces aquí está el conector principal, aquí está la tarjeta. Yo identifico cada componente, identifico qué es el componente que tengo que posicionar en la BCD, en el sistema BCD. Ya aquí, en la programación de memoria CPROM, pues obviamente ya es parte electrónica, como lo vemos ahí, con imágenes muy reales, pues que facilitan en ese caso la comprensión de dónde tengo que hacer la lectura. No tengo que tener miedo, sino tengo que tener esa experiencia sobre este tema. Y la experiencia se hace como todos los días trabajando, todos los días investigando, escudriñando sobre estos sistemas y haciendo los procesos. Entonces, en programación, entonces podemos hacer programación de la EEPROM. Entonces, decimos que es sistemas borrables de programación de memorias, por eso tiene las dos E, entonces Electrical Erase, o sea, para borrables, para borrarlos. Es una memoria cuyo contenido puede ser borrado y programado usando voltaje o voltajes pulsados. Y la EPROM es la puerta trasera para la programación de llaves. Entonces, ¿por qué decimos que es la puerta trasera? Porque es por donde uno se puede meter sin estar con la llave original del vehículo, sin con la llave de concesionario, con la dealer key o con la llave del distribuidor, poder hacer la lectura y poder sacar las informaciones como lo vimos de un cuadro hexagesimal, donde tenemos todas las informaciones y poder hacer las grabaciones. Podemos hacerlo de dos maneras, podemos hacer en el circuito, o sea, dentro del circuito, entonces método preferido para leer y escribir, no requiere remover el chip de la tarjeta PCB, que es, obviamente es un riesgo sacar un chip, de soldarlo porque hay que subir la temperatura del componente, de soldar, tener buena experiencia en cuanto al uso de cautín, de lámparas de calor, de componentes que le suben la temperatura a la tarjeta. El equipo especial requiere para hacer el circuito un chip, un poco de soldadura de tarjeta PCB. Y ya fuera del circuito, entonces ya usado para reparar, para separar el chip, entonces tengo que extraerlo de la unidad, requiere remover y separar el chip.
el equipo especial requerido, en este caso una fuente donde tenga pistola de aire caliente, soplador de aire caliente, donde tenga un cautil de muy buena calidad, las calibraciones en cuanto a las temperaturas de la lámpara y de la pistola de aire caliente, en cuanto al cautín, también deben ser reguladas. Entonces aquí pistola de aire caliente, cautín para soldar, malla limpiadora que se utiliza mucho en la parte electrónica y ya solventes o limpiadores, en este caso el flux que se utiliza mucho y el alcohol isopropílico que utilizamos para hacer limpieza de los componentes. Ya aquí vamos a tener pues en el MaxiM, el IMC08, vamos a tener pues el programador XP, un programador potente. Podemos aquí leer y restaurar las llaves para las llaves MB. Esta ranura se utiliza básicamente para Mercedes-Benz, que utiliza al fondo, van a tener una función óptica, entonces van a encontrar ahí un óptico que va a leer la llave de Benz. Vamos a tener aquí transponder de ranura para todos los pequeños transponder, como lo vimos inicialmente, el transporte tipo fijo o el transponder, la ranura para la llave, en este caso este orificio es para meter la parte del inserto metálico, que la llave quede en ese espacio que es donde está la antena. Aquí tenemos todos los pin-out o todos los componentes para hacer pin-out, entonces puerto de comunicación, puerto de conexión, aquí puedo colocar el socket y puedo hacer lectura. El programador XP está incluido en el IM608, lee y escribe llaves infrarrojos tipo MB, en este caso para Mercedes-Benz, lee y escribe las MCU y los chips, y lee y escribe las EC cards, detecta frecuencias de control remoto a través de sus antenas de recepción. Entonces, este equipo es muy completo. ¿Qué más trae este equipo? Pues trae el XP400 y todos estos accesorios que están acá. Entonces trae la pinza para lo que son microchips de 8 pines, trae todos los diferentes cableados para hacer pinouts, en este caso para hacer pinout a las computadoras también. Yo puedo sacar una unidad de control de motor, una calculadora, un computador y hacer pinout a través con estos elementos. Pino en cada uno de los elementos de los pines que tengo ahí. Puedo hacer la lectura o puedo hacer, como en este caso, sobre estos elementos, ir y soldar, como lo vimos en la presentación en los slides anteriores, poder hacer pinout. Aquí ya tenemos el cable de comunicación y los diferentes elementos. ¿Cómo funciona esto? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, lectura y escritura en circuitos. Entonces, voy a conectar mi IM608 con el XP400. Este accesorio es para conectarnos o colgarnos aquí a las tarjetas y este es la J2534 con su conector. Este me dice que nunca debo conectar el XP400 al cable OB2 del vehículo porque lo voy a quemar. Este mismo conector es similar a este, pero esto va conectado al vehículo y esto va conectado es a las tarjetas electrónicas. Entonces, nunca debo conectar este elemento acá o viceversa. ¿Listo? Conecte el XP400 a la MaxiM con el cable USB. En este caso tenemos un cable de comunicación y voy a leer las informaciones de cada uno de los pins. Ahí voy a identificar dónde tengo que conectarme, pues para hacer la lectura, dónde tengo que hacer la comunicación, pues para hacer la lectura de la llave. Y aquí, entonces, conecte el chip al XP400, sigue las instrucciones en pantalla y verifique. Lo decíamos que entonces Autel se tomó la tarea de mostrarnos en los diagramas cómo va la conexión, cómo van los diferentes conectores. Entonces aquí decíamos que nos muestra realmente cómo está la unidad de control, en este caso los conectores, y dónde tengo que hacer la lectura. Entonces aquí me amplía la información, ya me muestra entonces los dos anteriores que vimos en la presentación. Entonces estos dos que están acá me muestran en la tarjeta física dónde va y en la tarjeta me muestra ampliado dónde tengo que colocar los diferentes elementos y ya me va a mostrar también qué elemento debo conectar. Entonces, estos son accesorios que vienen en el maletín, lo vimos ahí en la parte del XP400, esos accesorios vienen ahí y me dice cómo debo colocar cada pin, en dónde debo soldar. Entonces, debo saber soldar muy bien, saber identificar los colores, saber ubicarlos en su lugar y el esquema funcional me lo permite mostrar. Lectura y escritura de circuitos, en este caso en circuito, entonces conecta el XP400 al MaxiM mediante el cable de USB y ya lo que hago es coloco la llave en la ranura, aquí está la antena transponder, en este caso la antena receptora, aquí veo la función de frecuencia y lo que va a hacer es leer la llave. Ponga la llave en la ranura y seleccione la función de programming y hago la predicción. Entonces, aquí lo puedo hacer. ¿De qué forma? En las llaves puedo hacer la lectura y escritura, ¿cierto? Puedo también tener una función que es la función automática, es decir, que él solo me identifique qué tipo de llave es la que estoy programando y básicamente me dé las informaciones que requiero para ese tipo de procesos. Ya aquí me hace la lectura, le doy OK, me dice que puedo, en ese caso, hacer la lectura de la llave, de la información de la llave, él empieza a leer y ya aparece aquí la información. Entonces, aquí ya aparece lo mismo que vimos, pero eso es a través de
la llave solamente. Ahí no necesito ningún otro elemento. Entonces, esa misma información que está ahí, digo que me lea la ID y el ID es el mismo número que teníamos ahí. Entonces, simplemente lo que hace es sacar la información de la llave, decodificarla y generar una información. Dice que el 85% de los vehículos de Estados Unidos se puede programar vía OBD2 y la mayoría de los vehículos europeos requieren la lectura de las EPROM. Entonces sabemos que la seguridad es más fuerte en los vehículos europeos, requieren más trabajos en cuanto a sacar las informaciones. Hay algunas excepciones en este caso como Toyotas viejitos, en los sistemas de seguridad de Chrysler y Pacifica pues que son específicos y pues básicamente el Maxi-M soporta extracción, guardado y reemplazo de PIN en una sola sesión, ejecuta reset de módulos y sincronía de módulos, todas las llaves perdidas, que es los famosos AKL, lo que significa All Key Lost, adición de llaves y mucho más. Entonces, es un elemento muy completo. Ya en este caso, un modo específico, por ejemplo, para Chrysler, el módulo WIN de Chrysler, en este caso, es un modo de ignición inalámbrico, que significa Wireless Ignition Not. Él contiene el control remoto de arranque, receptor del TPMS y la memoria de las llaves están ubicados ahí. Listo, ¿qué podemos suceder y qué podemos hacer en ese caso cuando ya vamos a hacer un proceso de llaves? Entonces, ¿cuáles son mis preocupaciones? Entonces, ¿puedo conseguir llaves de buena calidad? La respuesta es sí. Hay bastantes proveedores, en este caso de llaves. Autel está viendo la opción de también tener esto como accesorios, así como los sensores de TPMS. Entonces, también tener respuestas frente a este tipo de tecnologías. Hoy en día, pues el mercado asiático nos ofrece grandes cantidades de elementos dependiendo pues del origen y dependiendo del precio, pues obviamente va la calidad del producto, tiene habilidades para cortar las llaves, entonces la habilidad se tiene es que se consigue una buena máquina cortadora de llaves, donde usted con un código pueda programar la llave, el CNC hace el corte de la llave, o hay muchos sistemas de labrado de llaves que es muy fáciles de operar. Ya tiene un equipo, entonces es un mantenedor de voltaje de batería, siempre importante para este tipo de programaciones, tiene habilidad para soldar y desoldar componentes, entonces hacer el cursito de electrónica básica, de electrónica de soldadura de componentes, es muy importante que sepamos manejar muy bien el cautín, la lámpara de calor, en este caso la pistola de aire caliente, tener habilidad para soldar y desoldar componentes es muy importante, tener fuentes de información y reparación, cursos de inmovilizadores, cursos de llaves, puede leer y seguir instrucciones, en ese caso, leer las informaciones que nos dan los sistemas de INMO de Autel para poder hacer las instrucciones y ya dispone del siguiente, de algunos enlaces, en este caso como el BSP, que hace parte de los sistemas de protección y de seguridad que tenemos en los diferentes elementos, y el LSID, que es en este caso hace relación a todo lo que tiene que ver con sistemas de información, que es necesario, pues obviamente, para comprar los PIN code. En ese caso son canales de información que tenemos disponibles y también a través de NAPS, que lo vemos también en la parte de programación, en la página oficial donde podemos sacar informaciones y sacar diferentes datos. Listo, ¿qué finalmente nos queda? Finalmente nos queda pues que hay un sistema, pues el M508, en funciones de diagnóstico, es un equipo bastante completo y tenemos el IM608. Básicamente aquí, sistemas similares, diagnóstico de todos los sistemas, código de fallos en vivo, entonces aquí hay prueba de actuadores, funciones especiales, escritura del BIN, sincronía de módulos, reflash con J2534, entonces IM608, un equipo muy poderoso, muy potente, funciones de servicio, 20 funciones de servicio, igual para ambos modelos. Ya en este caso tenemos el XP200, aquí tenemos el XP400 mucho más completo, tenemos todos los conectores, en ese caso básicos para hacer este proceso, aquí tenemos mucho más elementos de verificación y finalmente vamos a tener lecturas avanzadas de las EPROM, encriptación, lectura y escritura de las EasyCard, el sistema de IR de llaves para VENS, detector de control remoto. Entonces, si vemos, el IM608 es la solución más completa en este caso, un pequeño laboratorio electrónico para poder leer todos los módulos que tenemos a disposición y obviamente todas las funciones. Ya que más nos queda, agradecerles a todos ustedes por participar en estas capacitaciones. Para UTEL es muy importante contar, en este caso, con estas participaciones para poder mostrarles a los técnicos las diferentes herramientas que disponemos hoy en día para soluciones tecnológicas a los talleres de servicio y que ustedes tengan herramientas
bastante avanzadas para que ustedes puedan hacer muy bien sus labores en el trabajo. No queda más que agradecerles. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en la Expo Mecánica Automotriz Internacional 2020, por permitir que Autel trabajara estas pláticas, estas charlas con ustedes, y esperamos vernos más adelante con información, con tecnología, con nuevas herramientas y con nuevas informaciones para que ustedes hagan cada vez más fácil su trabajo. Muchísimas gracias y espero vernos pronto.